Son 5 los objetivos que busca la Presidencia de México para convertir al país en uno de los principales lugares donde esté conectada la gente, ya sea en las zonas rurales o en las zonas urbanas. Y pues como lo comentamos al inicio, el reto es bastante grande, ¿no, Claudia? Claudia, bienvenida. Gracias, Paul, buenas tardes. Oye, pues son 5 los objetivos: conectividad, inclusión digital, interoperabilidad, marco jurídico y datos abiertos. ¿Realmente crees que se podrá todo, el gobierno podrá con todo? Digo, tenemos un rezago bastante pues grande, ¿no? Las últimas administraciones de gobierno no han hecho nada, no hay una política digital. Hoy tenemos ya esta, que es, digamos, es un buen inicio, pero bueno, los retos son realmente grandes, ¿no, Claudia? Así es, los que mencionaste son los 5 habilitadores, ¿no? Con los que planean llegar a los 5 objetivos, que son los que se mencionaban en la nota. Y bueno, sí, el reto es bastante grande, ¿no? De hecho, ayer se comentaba que la industria, que las personas de la industria, las asociaciones, la Cámara, han estado impulsando o tratando de impulsar una política digital, ¿no? Una estrategia digital desde hace 4 años o más, y el gobierno no la había tomado. Pero bueno, este es un inicio, es un documento bastante grande, ¿no? Que ayer no se mencionó, me llamó mucho la atención que ayer en la presentación no se mencionara el link de dónde se podía sacar el documento, pero bueno, ahí está en internet. Ahorita se lo recordamos, ¿no? A la gente, sí, por si le quiere echar un ojo al documento. Que digo, a mí lo que me llama la atención 2 cosas, principalmente es de dónde va a salir el presupuesto, ¿no? Normalmente las estrategias digitales o lo que se había hecho anteriormente, es decir, en Ciclomedia y algunas otras iniciativas tecnológicas para mejorar la educación, la salud y todo esto, venían de presupuestos de la Secretaría de Economía junto con el CONACYT. Sí. Esta vez no se da a conocer bien de dónde viene el presupuesto, porque bueno, también son más dependencias las que están involucradas en la creación de esta estrategia digital. Y también la cuestión de pues cuándo va a iniciar, porque mucho se comentó, Alejandra Lagunes comentaba en un programa de aquí de Excelsior hace unas horas, que pues van a tener que esperar a que las leyes secundarias en el tema de las telecomunicaciones estén listas, lo cual pues ya se dio a conocer que no va a ser este año. Entonces pues por ahí vienen ya ciertas trabas, ¿no? De por dónde vamos a atacar pues los primeros pasos de lo que es la estrategia digital nacional. Exactamente, el gran temor es que esto se quede como en buenas intenciones, ¿no? Como bien mencionas, en el documento tampoco viene ni nada de presupuesto. Ayer se cuestionaba a las personas que estaban ahí invitados, representantes de Canieti, de AMITI, de AMIPSI, se les preguntaba de dónde iba a salir este presupuesto y no queda claro, la verdad es que no queda claro para nadie. Hay como una propuesta que podría salir de, como dices, de todas las secretarías que están participando, de Educación, Gobernación, Hacienda, Economía, ¿no? De todas ellas, que podría salir de ahí un desagregado para esta estrategia. Pero no se tiene cuánto va a costar, no se tiene plazos tampoco, ¿no? Por ejemplo, están los 5 grandes objetivos y tiene 23 subobjetivos, ¿no? Divididos entre todas esos 5 grandes objetivos. Pero no dice cuándo se debe de cumplir, por ejemplo, que haya más inclusión en la banca, ¿no? Así es. Es decir, todos los objetivos están fijados a un año a un plazo de 5 años, pero no hay entregables, no hay algo más concreto, digamos, o más desarrollado. Claro, además también es bien importante señalar que en esta estrategia digital nacional, pues uno de los principales factores a atacar es la cuestión de la educación. México tiene un gran rezago en los temas de educación, somos uno de los países mucho más bajos en la OCDE, inclusive en los países que forman parte de la CEPAL, y pues llevar la tecnología, digitalizar las aulas, es no solamente un trabajo de regalar computadoras, es también un trabajo de capacitar a maestros, de que la infraestructura funcione, porque de nada sirve tener una computadora si no hay conexión a internet, si no hay luz, por ejemplo. Entonces, parte de esta estrategia nacional tiene que ver con la cuestión de la infraestructura, que también es un tema que pues está ahí pendiente, ¿no? Con la cuestión de las leyes secundarias en telecomunicaciones. Las leyes, exactamente. Ayer no se mencionó, es decir, se le dio mucho énfasis a la reforma en telecomunicaciones, pero sí se dijeron que hasta que no pasen esas leyes en telecomunicaciones, las leyes secundarias, no hay manera de que se empiece con una estrategia, ¿no? O sea, una estrategia también necesita un marco jurídico, por ejemplo. No está reconocida como figura jurídica en ninguna parte de la Constitución, también se necesita eso. Yo creo que una de las principales partes donde podría iniciar la estrategia digital es en el tema de la salud. Digo, eso sí, en el país tenemos bastante cuestión avanzado lo que es la digitalización de los servicios médicos. En la cuestión de la digitalización de los servicios de gobierno, hay un poco de trabas porque, pues, por ejemplo, hay muchos municipios, muchos estados que están no tienen internet, por ejemplo, ¿no? Y mucho se comenta que parte del próximo año, la misma Alejandra Lagunes lo decía,
están esperando que el próximo año la mayoría de los edificios públicos estén conectados a Internet, que muchos de los servicios y de los papeles que se trabajan para sacar una visa, un pasaporte, algo, ya estén digitalizados, algo que realmente es un poco complicado para que se pueda cumplir un año, ¿no, Clau? Sí, mira, en la cuestión de salud, por ejemplo, es decir, México se está tratando de emparejar a todos estos países que están por arriba, ¿no? O sea, la meta es llegar a Chile, que es el primer país en conectividad en América Latina, y bueno, México está por debajo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Colombia, tiene su ley, tiene una ley de teletrabajo desde 2012, ya como ley, ¿no? Que incluye las facilidades que tienen los empleados para trabajar desde sus casas, ¿no? Incluye toda esta cuestión de home office, pero ya está dentro de una ley. Todo como parte del plan digital de Colombia. Claro, ¿no? y fíjate que acabas de tocar un tema bien importante, la cuestión del empleo, la cuestión de impulsar el comercio electrónico, que es otra de los principales temas que se tocaron ayer en la estrategia digital, y la cuestión es que no hablaron también de la seguridad, ¿no? Porque digo, sabemos que hay un escándalo muy fuerte a escala mundial respecto a toda la cuestión de espionaje que está haciendo la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y pues mucha gente en México no utiliza el comercio electrónico por el temor a que le vayan a robar sus datos, a que le vayan a robar sus cuentas, y poco se habló sobre qué es lo que se va a hacer en el aspecto de la seguridad, inclusive de la privacidad, que son dos cosas distintas, para impulsar que la gente pues entre al comercio electrónico, que realmente es un gran catalizador de empleo, y que ojalá funcione, y que ojalá pronto digan qué es lo que se va a hacer, porque realmente podría haber bastantes plazas laborales impulsando lo que es el comercio electrónico. Claro, ¿no? Recordar que el comercio electrónico ha abierto, como bien dices, muchísimas plazas, ¿no? En lo poco que lleva desarrollado en México y en otros países, pero también, como mencionas, no se habló mucho de seguridad. Es decir, hay que reconocer que México sí es un país un tanto avanzado en la cuestión de la política de privacidad de datos y protección de datos, ¿no? Claro. Pero sí, no se le dio más énfasis a la seguridad. No se habla tampoco, por ejemplo, de las cuestiones hacia otros países, ¿no? O sea, cómo México va a proteger sus datos internos. Y bueno, esto se pone en contexto también internacional si tienes a Brasil, que está haciendo su propio sistema de mensajería, ¿no? De mails. Entonces, pones un poco en perspectiva a México y a América Latina, y pues quien está mandando un poco en este momento, a pesar de que Chile es el primero en conectividad, es Brasil, ¿no? Con todas las reformas que están exactamente, las reformas que está haciendo su presidenta Dilma Rousseff, que es la que está trabajando y la que está pues sacando la bandera de pues vamos a cuidar la seguridad de nuestros datos, sobre todo pues los internos, ¿no? Claro, de miradas externas, y ayer no se mencionó eso. Fíjate que otro tema bastante importante que no se mencionó mucho y que es uno de los temas ejes que debe de ver el gobierno si va a crear políticas digitales, es la creación de vincular muy bien lo que es las universidades con las compañías, inclusive con los gobiernos, porque bueno, hay un desarrollo bastante importante de tecnología. Clau, tú lo sacaste en un reportaje hace poco, sobre todo en la parte centro del país, en la zona del Bajío, donde están llegando bastantes empresas de tecnología. Conocemos el Silicon Valley mexicano, que está en Jalisco, y pues no hay como todavía una estrategia bien planteada de cómo llevar a las universidades este nuevo tipo de carreras, porque lo que necesita México es pues gente capacitada y que tenga conocimiento de muchos programas, de muchas cuestiones de tecnología, que es otro de los temas que no se están tocando, yo creo, a fondo en esta estrategia. Justo hoy hablaba con representantes de IDC, ¿no? de la analista de IDC, y me comentaban, ¿no? Que una cosa, los retos para el próximo año son una cosa seguridad, pero la otra es el talento, ¿no? Claro. Precisamente la falta de talento, es decir, el déficit que ya tiene México y que va a seguir creciendo si es que no se logra vincular a las universidades con la industria, ¿no? Y que, digamos, los proyectos de la UNAM, los proyectos del TEC, de muchas escuelas que sí tienen carreras en ingeniería, salgan, por un lado, y por otro, que la matrícula crezca. Claro, sobre todo por la cuestión del presupuesto, ¿no? Que no se ha dado a conocer, porque hay algunos datos que mencionan que, por ejemplo, el presupuesto que se está otorgando para que los pequeños emprendedores que salen de las universidades con desarrollo tecnológico no es el suficiente. O sea, los emprendedores están rebasando lo que es el presupuesto, y ese es uno de los principales temas que deben de atacar tanto el gobierno como las mismas empresas de la iniciativa privada, quienes no solamente deben dejar el trabajo en el gobierno, sino también ellos de cierta manera tienen que apoyar para que pues se creen este tipo de profesionistas, ¿no? Sí, ¿no? Y también, es decir, impulsar que el outsourcing, por ejemplo, que México es una gran plataforma para las empresas tecnológicas que están llegando o que están haciendo más impulso y más inversión en México, realmente hay una transferencia tecnológica, ¿no? Claro, de ellas hacia el país, y que se eduque o que se capacite más bien a los ingenieros que ya están ahí, porque no hay suficientes, y los que están pues muchas veces terminan o brincando de empresa a empresa o yéndose del país, ¿no? Hay también una fuga de cerebros importante. Pues bueno, claro, pues vamos a seguir, te encargamos ahí que sigas tú estos temas. Seguro.